Buenos estimados, espero se encuentren bien. En macroeconomía ya hemos analizado varios aspectos vinculados al desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? ¿Cuál es el desarrollo sustentable? ¿Cuáles son los factores o condicionantes del desarrollo? El ahorro, la inversión. ¿Cuáles son los principales indicadores? ¿Qué significa cada uno? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es la forma de calcularlo? ¿Ya? Producto Interno Bruto, IPC, tasa de desempleo que ustedes tienen en su apunte. Y ahora nos corresponde ver el siguiente tema, ya denominado ciclos económicos. ¿Ya? Las economías entonces no tienen un comportamiento horizontal constante, sino que un comportamiento cíclico desde ya. Como ustedes pueden ver, tenemos un periodo de baja, ¿ya? En la economía normalmente que se va repitiendo, que es lo que se llama normalmente como depresión o la crisis, y un periodo de alta que es el periodo de auge. Estos ciclos los definimos como el comportamiento fluctuante de la actividad económica en torno a una senda de crecimiento tendencial caracterizado por periodos de auge, seguido de periodos de estancamiento y contracción de la actividad económica. Es un comportamiento cíclico que se va repitiendo. ¿Cuáles son las etapas que componen el ciclo? ¿Cuáles son las características de cada etapa? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué podemos hacer frente a las distintas etapas de un ciclo económico? Eso es lo que trataremos de ir viendo en esta cápsula. Se distinguen en economía varios tipos de ciclos, ya un ciclo menor o Kipling específico de la actividad económica norteamericana con una duración aproximada de 40 meses, un ciclo mayor o junglar, que este es el ciclo que nosotros vamos a analizar, común a todas las economías del globo con una duración media de 8 años, ciclo de construcción o hiperciclo propio de este sector económico con una duración también que fluctúa en determinados años, ciclos de ondas largas asociados a innovaciones tecnológicas que sean importantes, con una duración de a lo menos 50 años, ¿ya? O cercana a los 50 años. Las fases del ciclo, como ustedes ya veían, tenemos a lo menos 4 fases. Una fase, ¿cierto? Una fase ascendente, la primera, llamada expansión, reactivación o recuperación, que comienza en un punto mínimo llamado crisis y termina en un punto máximo llamado auge. Una fase descendente llamada recesión o contracción, que es lo que estaríamos viviendo hoy día ¿ya? En nuestro país a propósito de la pandemia, la cual se extiende desde un punto máximo llamado auge hasta un punto mínimo llamado crisis. Cuando esta fase se extiende por 2 o 3 trimestres consecutivos de contracción, se habla de recesión. Una recesión prolongada y profunda se denomina depresión. O sea, lo más común que vamos a tener este año va a ser una recesión. ¿Ya? Resultados negativos a lo menos en 3 trimestres, en 2 o 3 trimestres de este año, con seguridad los vamos a tener. Ya se está hablando, hay correcciones monetarias de que el PIB nuestro se contraería alrededor de un menos 0,6%, un poco más allá. ¿Ya? Entonces, cierto, lo más normal es que este año en los trimestres que siguen experimentemos esos tipos de resultados. Con el primer trimestre ya nos salvamos, ¿cierto? Según yo le informé en otras cápsulas, pero cierto, ahora el segundo, el trimestre abril, mayo y junio, de seguro va a ser un trimestre negativo. Un punto mínimo llamado crisis fondo, este hito señala el término de la fase descendente y el comienzo de la fase ascendente, y un punto máximo llamado auge, el cual marca el término de la fase ascendente y el principio de la descendente. Entonces, una gráfica cíclica. Características de las etapas de la recesión, de la contracción. La inversión disminuye paulatinamente, la tasa de desempleo aumenta progresivamente, el nivel de demanda de consumo resulta muy inferior a la capacidad que tienen los productores para generar bienes y servicios, generándose un alto porcentaje de capacidad instalada ociosa. Esas son las características de estas etapas. ¿Ya? Esto se va a preguntar. ¿Ya? Es muy normal preguntar cuál es la característica de una etapa de auge versus, ¿cierto?, una etapa de recesión o de contracción. ¿Ya? Hacer un paralelo. En general los precios no suben, algunos bajan a medida que se intensifica la contracción. O sea, desde ya ustedes ven que aquí las expectativas son pésimas. El que quería desarrollar un proyecto de inversión, como hoy día mismo, no lo va a hacer. ¿Ya? O la va a pensar 2 veces. ¿Ya? Si me quería comprar mi casa, no lo voy a hacer. Porque me significa un gasto importante, trascendental para mi vida en el largo plazo. Entonces, este no es el momento para tomar esa decisión. Eso es una inversión. Eso afecta a proyectos de inversión como los que realizan todas las empresas constructoras. Y a su vez,
va a afectar el empleo, va a haber mayor desempleo. Por cuanto, al no realizarse estos proyectos de inversión, ¿cierto? Las constructoras no las van a realizar, no van a tener que contratar mano de obra, o si tenían contratada van a empezar a despedir. Y por su parte, uno mismo, si tiene ese desincentivo, ese miedo a incurrir en estos proyectos importantes o en gastos a largo plazo, es porque también tiene un miedo relativo a la estabilidad que uno tiene en su empleo. Yo no sé si voy a seguir en mi trabajo, en los que tenga, en los próximos meses, si esto se intensifica o se mantiene de igual forma, con cuarentena muy importante, y que al parecer no tienden a menguar, sino que por el contrario, parece que en el ambiente está la idea de que las cuarentenas se tienen que intensificar. Entonces, claramente eso tiene un costo, tiene un beneficio sanitario, por supuesto, pero tiene un costo económico insalvable. ¿Ya? Si no se puede hacer trabajo remoto, es imposible, ¿cierto?, poder reemplazar el trabajo físico. Las ganancias de las empresas se reducen, por supuesto. En ciertos sectores hay pérdidas, pregúntenle al comercio, en etapa de cuarentena y hoy día mismo. Las expectativas de los empresarios son pesimistas, en consecuencia no asumen los riesgos que significa realizar nuevas inversiones. ¿Ya? O sea, cierto, es cosa, seguramente más de ustedes debe tener algún familiar o sus padres tienen algún negocio, alguna empresa, y ellos pueden, de forma cierta, y ustedes ya saben, señalarles cómo, cierto, ha ido el resultado de su empresa en los últimos meses. Salvo que sea una empresa vinculada a productos o servicios que hayan experimentado una alta demanda en estos meses, si no es así, si es una empresa, por ejemplo, de venta de ropa, ya, lo más probable es que le haya ido mal, porque como hemos dicho muchas veces, las personas se volcaron hacia los bienes totalmente imprescindibles, como los alimentos. Y otros bienes, ¿cierto?, que no tienen hoy día necesidad, no experimentan demanda, entonces, ¿cierto?, las empresas no venden y empiezan a perder dinero. Las instituciones crediticias, los bancos, supongamos, suelen tener exceso de reservas, dinero, ya que por una parte la demanda de crédito es baja, la gente no va a pedir crédito. ¿Ya? La gente no va a pedir crédito, salvo que necesite dinero. Si no necesita dinero, este no es un momento. Puede ser aquí uno lo puede analizar desde de una doble vertiente, ¿cierto? Uno puede decir, sí, puede ser un momento para pedir dinero porque las tasas pueden estar bajas. Pero por otro lado, no es un momento para pedir dinero porque no sé si voy a tener la capacidad después para pagarlo. Porque esa capacidad para pagarlo depende de que yo siga teniendo trabajo. Y lo que estamos viendo hoy día son despido y aumento en las tasas de desempleo. ¿Ya? Revisen por favor las estadísticas de este mes, del mes de mayo también, que son muy gráficas al respecto. Y por otro lado, los bancos tampoco van a llegar y pasarla a cualquiera. Hacen un análisis de riesgo. Por eso el Estado tuvo que crear un crédito COVID con garantía estatal para decirle al banco, pase plata. Yo le voy a asegurar, si no paga este fulano, ¿cierto? Yo voy a pagar. Y aún así, ¿cierto? No han pasado como se esperaba, ¿ya? O como estaba presupuestado. Entonces, las expectativas malas impactan en todos los agentes económicos, ¿no? Estamos en un ciclo entonces de contracción, de, en el ciclo, ¿cierto?, de crisis, ¿cierto?, de contracción. Como vemos ahí, ¿cierto?, tenemos un resumen. Hay stock, las empresas tienen stock de productos que compraron antes, pero que no están vendiendo. Las inversiones bajan, la producción baja, el desempleo sube, los ingresos bajan, las ventas y precios permanecen constantes. O sea, es una etapa donde no tenemos una gran inflación. Por favor, vean hoy día, una etapa de contracción en la que nos encontramos. Revisen la inflación. La inflación está baja. Creo que les acompañé en otra cápsula, ¿ya?, la información del mes de mayo, donde teníamos una inflación negativa. ¿Ya? Saturación de la demanda, la oferta, la inflación de mayo en relación a la de abril fue negativa, a eso me estoy refiriendo. Saturación, ¿cierto?, de la demanda, la oferta es mayor que la demanda. Si tenemos muchos productos que no estamos vendiendo, los precios incluso pueden empezar a bajar, ¿no? Porque es una cuestión obvia, básica. Las empresas no les sirve tampoco quedarse con muchos stock, porque tienen deudas que enfrentar. Entonces empiezan a amortizar pérdidas y empiezan a bajar precios. Incluso pueden llegar a vender productos a precio de costo o incluso con pérdida. Porque hay productos como, por ejemplo, hoy día no una empresa tan afectada, pero supongamos en el caso de los productos perecibles. Si yo no vendo el producto, estos productos se van a perder. Me conviene más venderlo. Por eso las personas, se dice, racionales siempre piensan en términos marginales. ¿Ya? Es otro principio económico. Eh,
La fase de expansión, recuperación o reactivación, a lo que queremos llegar en algún momento, puede tener su origen en un aumento de la inversión generalmente o en un aumento del consumo. ¿Ya? Son dos caras de la misma moneda, el consumo lleva a la inversión también. Cuando se inicia la recuperación, cualquiera sea su causa, se dice que la recesión ha tocado un fondo poniéndose en marcha la fase ascendente del ciclo, cuyo ritmo se suele acelerar con el tiempo. Las empresas reponen la maquinaria deteriorada o obsoleta. Esta decisión había sido conscientemente postergada por los malos incentivos de la fase anterior. El empleo, de manera consecuencial, el empleo, la producción, el ingreso y el gasto de consumo comienzan a aumentar de forma progresiva. Las expectativas cambian, se hacen más positivas y como consecuencia del aumento de la producción, de las ventas y de las ganancias. La inversión, que antes parecía representar un riesgo inaceptable, se presenta ahora como rentable. A medida que aumenta la demanda, la producción puede ser fácilmente expandida. ¿Ya? Solo hay que utilizar la capacidad instalada ociosa que los estaba ocupando. Los precios dejan de descender si es que lo habían hecho y tenderán a permanecer constantes. O sea, esta es una de las fases eh, más positivas del ciclo, ¿ya? La etapa de la reactivación, de la expansión. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con precios que pueden permanecer constantes, incluso pueden empezar a subir. El ahorro sube, las ventas suben, el desempleo baja, la producción sube, la demanda sube, el ingreso sube, la inversión sube. Todas las cosas buenas, ¿cierto? Entonces, se comportan de forma positiva. ¿Ya? Los precios, diría, se mantienen constantes. Esa es una diferencia con la fase de auge también. En la fase de auge, cuando la economía ya está a plena máquina, los precios empiezan a subir y empezamos a enfrentar tendencias inflacionarias que son negativas, ¿ya? Y que llevan a tener que tomar ciertas medidas económicas. La prosperidad auge se llega cierto al punto máximo del ciclo aquí. Se inicia una nueva contracción, la que irá adquiriendo intensidad por su propia inercia. La capacidad productiva es utilizada de forma plena. Utilizada totalmente, entonces la capacidad productiva instalada se requiere de nuevas inversiones para aumentar la producción de bienes y servicios. Con estas nuevas inversiones y con las nuevas y necesarias contrataciones de factores productivos, en especial mano de obra, los costos empiezan a subir. Si hay pleno empleo, como se puede llegar a producir en el mejor de los casos, los costos empiezan a subir, porque la mano de obra se hace más cara. Se desarrolla un exceso de demanda de mano de obra, sus retribuciones, las remuneraciones o honorarios, según dependientes o independientes, suben, los precios de los bienes y servicios comienzan a subir en la medida que la oferta de lo mismo resulta inferior a su demanda, o sea, tenemos inflación. Los recursos financieros se hacen escasos, por ende, ¿qué pasa con las tasas de interés, que es el precio de estos productos financieros? Tiende al alza, debido a la elevada demanda de fondos prestables. Si se elevan las tasas de interés, se hace más caro pedir un crédito. Si no puedo pedir un crédito, no puedo desarrollar proyectos de inversión. Ahora se va dando, ¿cierto?, también un comportamiento en cadena. La crisis o fondo. Debido fundamentalmente al alto nivel de precios de los bienes y servicios, la demanda alcanza su punto más bajo. La producción y el empleo descienden y con ello los ingresos y el gasto. Las empresas comienzan a tener problemas financieros graves. Disminuyen los precios y las ganancias, lo que hace que la inversión se contraiga a un nivel muy bajo. A menudo no se reemplaza la maquinaria y el equipo se deteriora. Se genera capacidad instalada ociosa. La insolvencia de las empresas comienza a convertirse en un fenómeno frecuente. No tardará en aparecer la cesación de pagos, o sea, ¿cierto? Las empresas empiezan a no cumplir sus compromisos, la insolvencia, empiezan a no poder cumplir sus compromisos porque no tienen cierta liquidez y con ella después derechamente la quiebra de la empresa. ¿Ya? Entonces, en este fondo, en la crisis, lo que tenemos son precios bajos, ¿ya? Demanda baja, el stock lo tenemos, ¿cierto? Permanece, eh, hay pérdida de confianza, aumenta el desempleo, las inversiones bajan. Teorías. En cuanto a estos ciclos, hay teorías que son externas, que buscan el origen del ciclo en fluctuaciones de algo que está fuera del sistema económico nuestro, por ejemplo. Como las manchas solares, en un ejemplo extremo, las guerras, las revoluciones, los sucesos políticos, la pandemia, los descubrimientos auríferos, el ritmo de crecimiento de la población, las migraciones, descubrimiento de nuevas tierras o de recursos productivos, adelantos e innovaciones tecnológicas. ¿Ya? Causas externas, la pandemia de China. Causas internas, que buscan dentro del sistema mecanismos que
el mecanismo que da lugar a ciclos económicos autogenerados. De modo que cada expansión engendra el auge y la contracción, y que cada contracción a su vez produzca la crisis y la reanimación en cadenas sin fin, irregulares y repetidas. ¿Ya? Entre nosotros, causas internas podría ser el estallido social, que origine, ¿cierto?, eh, una contracción económica, a lo menos. ¿Ya? La mayoría de los tratadistas cree hoy día en una síntesis o combinación de teorías. Se parte comparando al ciclo con un caballo balancín de juguete, sujeto a empujones ocasionales que vienen del exterior. Los empujones no tienen que ser regulares, en realidad, por ejemplo, las invenciones tecnológicas nunca lo son. Lo mismo, cierto, que el caballo se balancea en parte con una frecuencia y amplitud que dependen de su naturaleza interna, de su tamaño y peso. También el sistema responderá a factores externos con arreglo a su naturaleza interna. En la explicación se atribuye un especial énfasis a las fluctuaciones de la inversión de los bienes de capital. Frente a estas etapas del ciclo, tenemos que tomar medidas. ¿Ya? Esto es un análisis estrictamente macroeconómico. ¿Ya? Tenemos un resumen del comportamiento de la economía absoluto. Contracción, en pocas palabras, contracción, expansión, auge, ¿cierto? Crisis o fondo. Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿Qué hace el Estado? Un Estado que participa en economía, que justamente esa es la razón principal de su intervención económica, evitar las perniciosas consecuencias de cada etapa del ciclo. ¿Qué puede hacer la autoridad para moderar las significativas fluctuaciones del ciclo con el objeto no solo de mitigar sus efectos, sino de mantener la actividad económica en un nivel de elevada ocupación e ingreso creciente a largo plazo, tratando de lograr una situación que podríamos denominar de prosperidad sostenida y sostenible? Las políticas anticíclicas utilizan instrumentos que se llaman estabilizadores. Para estos efectos distinguimos tres: ¿ya? Estabilizadores fiscales, estabilizadores monetarios y estabilizadores automáticos. Con estabilizadores fiscales nos estamos refiriendo a la política fiscal como instrumento de política anticíclica. La política fiscal actúa sobre los ingresos y sobre el gasto principalmente. Y también, ¿cierto?, interviene en materia de presupuesto del sector público. ¿Ya? Nos referimos entonces a la política como instrumento de política anticíclica, la política fiscal. Desde este punto de vista, los principales estabilizadores son los tributos, ingresos, son impuestos. ¿Ya? Entonces, los tributos son la forma en que el Estado, la principal forma, a través de la cual el Estado se procura recursos que necesita para satisfacer sus necesidades. Y los tributos, entre nosotros, son los principales tributos, los impuestos, el gasto público. ¿Ya? El otro cierto elemento importante de política fiscal. Los tributos. Para entender cómo opera este estabilizador debemos distinguir previamente. Impuestos directos son aquellos que gravan la riqueza. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Grava a las personas de acuerdo a su patrimonio. Y es un impuesto que se dice que es progresivo, dado que entre mayor renta tiene una persona, mayor impuesto a la renta paga. Menor renta tiene la persona, menor impuesto a la renta paga. Impuestos indirectos. No graban, ¿cierto?, la riqueza en sí, sino que graban la manifestación de la riqueza. Es el consumo es manifestación de la riqueza. Quien más compra, ¿cierto?, está manifestando más riqueza. A ese lo vamos a grabar más. Por ejemplo, aquí, o sea, yo diría no el ejemplo, sino que es el caso. ¿Ya? El caso más paradigmático es el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Ya? Impuesto al valor agregado que grava a los consumidores, grava las ventas y servicios. ¿Cómo utilizamos entonces en las etapas del ciclo, que son donde podemos intervenir, que son las etapas intermedias, de contracción y de expansión? ¿Ya? ¿Cómo, cierto? Entonces tratamos de ocupar este estabilizador para no llegar a la crisis en la contracción o para no llegar al auge en la expansión, que ambos tienen dañosas consecuencias. Eh, ¿Cómo sería en contracción? Disminuyendo los impuestos indirectos para procurar un aumento de la demanda agregada que se encuentra contraída, o sea, hoy día en contracción, en, en pandemia. No sé si le acompañó una noticia, en Colombia ya hay una propuesta, ¿ya? Bajar la tasa del IVA a un 10%, creo que es, durante los meses de junio, julio, agosto, ¿no?, de 3 meses. ¿Ya? Es una aplicación de la política. Si usted baja el IVA, ¿cierto?, va a bajar inmediatamente los costos para las empresas, va a bajar el precio de esos productos. ¿Ya? Les va a permitir jugar con un margen mayor. ¿Ya?
Entonces, si baja el precio, es el principal determinante de la demanda, como hemos visto. Entonces entenderán que la demanda va a aumentar. Y si aumenta la demanda, va a aumentar en consecuencia después la oferta, la producción. Y si aumenta la producción, se contrata más gente. Y si se contrata más gente, las personas tienen más ingresos. Y si tienen más ingresos, van a demandar más. Y se va dando entonces el flujo circular de la economía. Disminuyendo los impuestos directos para aumentar el poder adquisitivo, lo que tienen las personas. ¿Eh? Disminuyendo el impuesto a la renta. Le dejo a las personas más platita de las que ellos ganan, ¿cierto? En sus bolsillos. En expansión, para no llegar al auge, aumentamos los impuestos. El impuesto indirecto, el IVA, con eso contraemos la demanda. La persona va a comprar menos porque el precio subió. Aumentando los impuestos directos para reducir el dinero que está en manos de los consumidores. ¿Ya? ¿Cierto? Este estabilizador fiscal relativo a los impuestos opera de forma inversamente proporcional, dependiendo si estamos en contracción o bien en expansión. ¿Ya? En contracción, vean ustedes lo que se podría hacer según la teoría. Acá en Chile no se plantea ese tema. El tema impositivo es un tema que está vedado en la discusión. Teníamos un estallido social el año pasado. Entenderán que no se puede eh, poner en la agenda una ley que busque disminuir impuestos en Chile. ¿Ya? Eso es cierto, los dejo para su análisis. Podría ser perfectamente una pregunta de cualquier evaluación. ¿Cuál es su impresión al respecto? Aquí no hay impresiones que sean erradas. Sí, cierto, se requiere que sean debidamente fundamentadas. ¿Ya? Y un buen fundamento de la baja de impuestos es evitar una etapa de construcción o morigerarla, por supuesto. El gasto público. Aquí el Estado actúa, aquí se actúa sobre los desembolsos que hace el Estado. ¿Cómo los utilizamos? En contracción y expansión. ¿Ya? Gasto público, gasto social, transferencias que hace el Estado, bono COVID, ingreso familiar de emergencia ahora, cajas de alimentos, en contracción. Eh, Obras públicas también, proyectos de inversión grandes que realiza el Estado. En contracción, como la gente está comprando menos, la demanda está contraída, el Estado aumentará sus gastos, adquiriendo lo que dejan de consumir los demás. El Estado suple así el poder adquisitivo de los privados con el objeto de generar una reactivación de la demanda. Aquí podría ser interesante una pregunta, el análisis que ustedes pueden hacer de las cajas de alimentos, ¿ya? Económico. ¿Por qué el gobierno decidió entregar cajas de alimentos? Ustedes podrían decir perfectamente acá, y fundándolo un poco más, por supuesto. Eh, bueno, para reactivar la economía. ¿Cuántas cajas de alimentos compró? 2 millones de cajas de alimentos. Para 2 millones de personas. ¿A quién se las compró? Son cajas. ¿Quién produce cierto esas cajas de alimentos? Las producen distintas empresas. O sea, incentivo la producción, que se intensifique. A la vez, ¿cierto? Que ayuda a las personas. Con también la buena respuesta a que esto se hizo para que las personas no salieran de sus casas. Cuestión que no permitían las transferencias, porque la transferencia les llegaba la plata, pero él tenía que salir a comprar. Bueno, yo creo que fue más por la primera alternativa económica. Puede ser una pregunta, analícelo usted. En expansión, lo recomendable entonces bajamos el volumen del gasto. ¿Por qué, señor, bajamos el volumen del gasto en expansión? ¿Ya? Para no llegar al auge. ¿Cuál es la característica del auge? Una perniciosa. La subida de los costos, la subida de todos los precios de mano de obra, de los precios de los créditos, del dinero, inflación. ¿Ya? Hay muchas preguntas para hacer sobre esto, no sobre el contenido de memoria, porque eso claramente en las evaluaciones que vamos a realizar no tiene ningún sentido, porque ustedes pueden estar con el material ahí, yo sé que ustedes son personas regidas por la ética, seguramente no van a ver su apunte, porque están estudiando en la universidad, pero podría pasar. Entonces no es recomendable evaluaciones de puro contenido teórico. Estabilizadores monetarios. Aquí nos estamos refiriendo a la política monetaria que realiza el Banco Central, al sistema monetario. Les dejé otro punto relativo a esto, relativo al dinero. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del dinero? Eh, ¿Cuál es la autoridad que rige en materia monetaria? El Banco Central. Aquí los principales estabilizadores son la tasa de encaje bancario, la tasa de interés de política monetaria y las operaciones de mercado abierto. Respecto a la tasa de encaje bancario, ustedes la pueden ver en el apunte del sistema monetario relativo, ¿cierto?, al dinero giral, al dinero que crea el sistema bancario. El encaje bancario. El encaje bancario, en términos muy resumidos, lean el apunte, corresponde a aquella parte de sus captaciones que los bancos
comerciales deben retener. O sea, de lo que ellos reciben en depósitos, hay una parte, un porcentaje, supongamos un 20%, que ellos no pueden colocar, que no pueden prestar, lo tienen que guardar, ya como liquidez, ¿cierto? En sus respectivas cajas para estar habilitados para responder frente a retiros masivos que puedan efectuar las personas. Supongamos en una crisis muy importante, como fue lo que pasó en Argentina en el año 2001, donde hubo un corralito, donde hubo, ¿cierto?, una retención de fondos por parte de los bancos, porque si no, la gente toda quería sacar su plata, y si la sacaba, ¿cierto?, la plata se depreciaba y los bancos se iban a la quiebra, ¿ya? Se moría el sistema financiero. Entonces, eh, restringieron la posibilidad de que la gente pudiera sacar su propio dinero, ¿ya? Entonces, para que no pase eso, porque el sistema bancario funciona sobre la base de que nos vamos a ir todos corriendo a sacar nuestra plata, porque es un sistema también creado en base al sistema de cuentas corrientes bancarias basado en los cheques. Es un sistema donde se crea más plata de la que efectivamente hay. Si vamos todos a retirar, los bancos no van a tener, ¿cierto?, la suficiente liquidez para entregarnos a todos nuestra plata, ¿ya? Ese es, cierto, el encaje bancario. Por eso les digo, revísenlo. Una parte que ellos deben guardar. Y entre mayor sea esta parte, es simple matemática. Si la tasa de encaje es del 20% y me dicen que la tasa, o sea, puedo pasar un 80%, pero si me dicen que la tasa sube un 40%, solo puedo pasar un 60%. Con lo cual, estoy afectando la oferta de fondos prestables. Y cuando yo afecto la oferta de un recurso, hago que sus precios suban. Cuando lo estoy afectando a la baja, ¿cierto? O sea, estoy restringiendo la oferta. En cambio, si el encaje pasa de un 20 a un 5%, vamos a pasar de tener, ¿cierto?, un 80% de fondos prestables a tener un 95%, no un 5%. O sea, claramente la oferta aumenta, si aumenta la oferta, baja su precio, bajan las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, se posibilita que el resto de los agentes económicos, las empresas, vayan a los bancos a demandar sus créditos de inversión o las personas sus créditos de consumo. Entonces, en contracción, donde no tenemos demanda, la demanda está parada hoy día, pandemia. La gente no está comprando nada, las empresas no están vendiendo. Si no venden, empiezan a despedir a sus trabajadores, ¿ya?, en el mediano plazo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, sobre todo con mucha mayor intensidad. Un mes lo podía aguantar cualquier empresa, pero 3 meses que ya llevamos no lo aguanta cualquiera. Y ahí vamos a ir por un cuarto mes, entonces la cosa se va dificultando aún más. En contracción, las empresas no venden. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Disminuye el encaje con el objeto de aumentar el circulante y bajar la tasa de interés. Claro, estamos en contracción hoy día. ¿Qué están haciendo el Banco Central? Miren, desgraciadamente no le acompañé la noticia. Eh, ¿En cuánto está nuestra tasa de interés? ¿En cuánto están nuestras tasas de interés? ¿Cierto? 0%, ¿ya? O 0,5%. Están, ¿cierto?, en puntos mínimos. Prácticamente las tasas están en sus mínimos, ¿ya? Están en sus mínimos, justamente para incentivar la demanda de los fondos prestables y procurar facilitar la reactivación de la actividad económica. Les voy a dejar la noticia en Canvas para, para no entregarle un dato erróneo en cuanto a la tasa de, de política monetaria, ya que fija el Banco Central. En expansión, ¿ya?, ¿qué hacemos con el encaje bancario? Lo aumentamos para disminuir la oferta de fondos prestables y aumentar la tasa de interés. O sea, si ustedes se fijan bien, esta tasa de encaje produce un efecto que es indirecto, ¿ya? El efecto indirecto es que impacta sobre la oferta de fondos, ¿ya? Y al impactar sobre la oferta de fondos, impacta sobre las tasas de interés. Eso es la forma en que esta medida llega a las personas. No llega por la tasa de encaje, llega en definitiva, en concreto, en la práctica, por las tasas de interés. Tasas altas, tasas bajas. Hoy día, en contracción, tenemos tasas bajas. Existe un incentivo para que las personas vayan a los bancos a pedir crédito. Eso es lo que hay. Pero existe el desincentivo de que las personas tienen miedo a perder su trabajo, que es difícil de salvar también. Tasa de interés de política monetaria. La tasa de interés de política monetaria corresponde a la tasa de interés que el Banco Central cobra a los bancos comerciales por los préstamos que estos hacen y que estos bancos comerciales traspasan a sus clientes. O sea, el Banco Central es el banco de los bancos. El Banco Central se relaciona con bancos comerciales, no con terceras, no con consumidores finales, ya por decirlo así. Entonces, en las operaciones que realiza el Banco Central con los bancos comerciales, que pueden ser operaciones de refinanciamiento, de redescuento, el Banco Central les cobra unas tasas de interés.
Si le pasa fondos, préstamos de urgencia, por ejemplo, a los bancos comerciales, le va a cobrar por esos fondos. ¿Ya? Le cobra una tasa de interés. Y esa tasa de interés se llama, ¿ya? Y esto es pregunta, tiene un nombre, tasa de política monetaria. ¿Ya? Ese es su nombre, no otro. Tasa de política monetaria. Si esta tasa de política monetaria es alta, ¿ya? Los créditos que van a cobrar los bancos comerciales a los clientes, al consumidor final, van a ser altos, porque solamente va a haber un traspaso de costos. Es un costo, en definitiva, para el banco comercial. ¿Ya? En cambio, ¿cierto? Si estas tasas de política monetaria son bajas como hoy día, 0 a 0,5%, bajísimas, vamos a tener entonces eh, que el banco comercial nos va a traspasar a los destinatarios finales una tasa de interés más baja. ¿Ya? Es un costo, el costo está bajo. En contracción, tenemos que disminuir pues, esta tasa de política monetaria, que es lo que ocurre hoy día. ¿Ya? Hoy día se ha mantenido, ¿cierto? En esos márgenes bajísimos de 0 a 0,5%. ¿Ya? Les voy a juntar el dato correcto en Canvas porque tengo la duda. Y en expansión tiene que aumentar esta tasa de política monetaria para encarecer el crédito. ¿Ya? Esas serían las recomendaciones. Las operaciones de mercado abierto, de open market. Cuando en el mercado se transan, se refiere a determinados instrumentos financieros, cuasi dinero. El Banco Central puede intervenir comprando, vendiendo activos a los bancos comerciales. ¿Ya? Supongamos letras de cambio, pagaré, bonos, papeles en general. ¿Ya? El Banco Central puede entrar a comprar estos papeles, con lo cual le inyecta liquidez a los bancos comerciales porque les pasa plata. ¿Ya? Es como un préstamo, respaldado por un documento, que antes lo tenía el banco comercial, pero hoy día se lo lleva al central. Como cuando usted, ¿cierto? Se financia una carrera. ¿Ya? En esos casos firma un pagaré, supongamos, con la universidad. Como a la universidad no le sirve el papel, sino que le sirve la plata, va con ese papel, se lo entrega, ¿cierto?, al banco comercial, se realiza una operación de descuento y después el banco comercial, como tampoco le sirve el papel, va al banco central y le entrega ese mismo papel y realiza una operación de redescuento y obtiene plata como contrapartida, liquidez al sistema financiero. O cuando el Banco Central quiere sacar plata circulante, dinero de nuestro mercado financiero, lo que hace es comprar papeles a los bancos comerciales. En contracción, entonces, lo recomendable es que el Banco Central compre activos para inyectar circulante en la economía y, como consecuencia, bajar la tasa de interés. En expansión, el Banco Central vende instrumentos para retirar circulante de la economía y de esta manera subir las tasas de interés. ¿Ya? Pero más o menos le haya quedado ya claro cuáles son las características de cada etapa del ciclo, las causas que en realidad pueden ser muy variadas de los ciclos económicos, causas externas e internas, y las principales operaciones para combatir cada uno de los efectos de las etapas del ciclo, en etapas de contracción y en etapas de expansión. Un último instrumento son los estabilizadores automáticos, que se trata de pagos sociales que utiliza el Estado para auxiliar a los sectores económicamente más vulnerables en fases contractivas de la actividad económica. Estos instrumentos tienden básicamente a evitar la agudización de una recesión. Gracias a estos beneficios, una recesión no afecta con la misma fuerza a los beneficiarios de la ayuda estatal. Toda la ayuda estatal, ciertos subsidios, de arriendo, al empleo joven, estas son formas también de eh, ayudar a la población en estas difíciles etapas. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Dejen sus consultas en el foro o envíenmelas por correo electrónico y nos estamos viendo. Cuídense.